Jane Simmons se enteró de la revista y pues le gustó. Aquí estamos una vez más, de aquí hasta donde llegue. Nos enfocaremos un poco hacia las revistas de esa época. Pues como les comentaba, yo en esa época yo no tenía pues todavía una tornamesa. La consola que en ese momento pues la verdad no es porque no se pudiera, simple y sencillamente no había una forma de decir, ah, pues hay que tener una consola. El chiste es de que cuando escuchaba rock, pues lo esencial pues era la radio. Pero aparte ya empezaba a comprar revistas. Ya las empezaba a comprar desde finales de los 60. Empecé a comprar algunas como en el 69, pero salteadas, sobre todo la de México Canta. Y entonces empecé a leer y lo que me gustaba, que hablaban acerca de algunos grupos mexicanos, aunque a veces en algunas revistas metían un poco de todo. Entonces, pues como que no se concentraban todavía bien las revistas en cuestiones de rock. Las primeras que yo compré fueron México Canta y Rock Pop. Y algunas que leía que aparte que tenía un familiar que luego las compraba como notitas musicales. Y me acuerdo muy bien que en ese tiempo había una revista que se llamaba Teleguía. En esa revista luego sacaban artículos de rock. Ya en los 70 como que ya empecé a tener idea de comprar, aparte de oír radio, aparte de los programas que pasaban en televisión, como pues, ya sabemos, de Gustock, también Le Volvieron a Gogó, y esos pues como que me influenciaban a mí. Claro que a donde yo vivía en esa época el rock estaba fuerte, todo el mundo oía, desde desde nosotros que éramos, ahora sí que propiamente adolescentes ya, hasta los adultos como que el rock empezó a agarrar más, pues, más fama. Y entonces la manera de también de enterarme yo pues era por medio de las revistas, de los grupos nuevos o artículos de grupos que ya tenían su propia fama y habían logrado algún éxito y a veces me gustaba ver las letras de algunos grupos internacionales que eran en inglés. Hay ocasiones en algunas que sí las traducían. Fue la forma de empezar a conocer lo que decían de Estados Unidos o en Inglaterra. Las empezábamos a ver la traducción de algunas, no todas, ¿verdad? Hay ocasiones en que yo llegué a utilizar un diccionario para traducir algunas canciones. Y así fue como empecé a meterme más en el movimiento del rock. Hay algunos que me han contado ahora que de ellos desde chicos pues también veían las revistas, oían los programas, veían la televisión y se juntaban varios. En mi caso pues sí, también nos gustaba eso, pero no nos juntábamos tanto para eso, pues todo era como algún pasatiempo y sobre todo pues ya saben lo clásico de jugar fútbol o otros deportes. Y en realidad la música pues todo lo tomaban como segundo plano y en realidad pues a mí sí me gustaba más. Yo como les comentaba traía un radio portátil pequeño y ese yo siempre estaba oyendo música y los demás hasta ahí jugando y yo oyendo mi radio. Bueno, pues entre las revistas que empecé a ver, pues fue la de Rolling Stone, Rock Poster. Me acuerdo que pues, era muy grande y se veía muy bien, pues el grupo o el artista que ponían. Pero a mí una de las cosas que me gustaba de las revistas, este, es que coleccionarlas. Yo no era de los que les quitaba o los recortaba. A mí me gustaba tenerlas siempre completita. Incluso pues había ocasiones en que las volvía a releer. En las revistas pues lo interesante era que veías tanto grupos como de antaño y grupos que empezaban a despegar que no eran conocidos. Y otra cosa también interesante era que eh, a veces algunas revistas llegaban a hacer su club. Una de ellas era Rock Pop y después a otra revista que también se surgió en principios de los 70, Dimensión. Hay otra revista que no recuerdo, era grande, que incluso México Canta era una pequeña y después la hicieron más grande, sacó pocos números,
como el Rock Poster también sacó pocos números. Pues también de las revistas pues ya te enterabas de algunos grupos que eran buenos. Según lo que te gustara, había unos que eran más, un estilo más pop, hay otros que eran más pesados. Los ataques sobre todo del gobierno, pues las revistas, pues la clásica de Alarma que sacaba información del Festival de Avándaro, pues atacándolo un poco. Y hay otra que luego también les mostraré que se llama ¿Por qué? Es una revista que habla, vale política y también pues atacó muy duro a eso. Y recuerdo, por ejemplo, en el programa de radio que pasaban, que ya les he dicho muchas veces, la de vibraciones. Y es que ese programa era el que realmente pasaba lo más subterráneo del momento. O sea, grupos que no iban a ser tan fácil que entraran en las estaciones de radio porque pues su música era más pesada. Algunos sí lograron, me acuerdo de una canción que también ya les había dicho, como que el espectáculo más grande del mundo, que fue el Canal 5, lo adoptó como fondo musical para anunciar el Canal 5. Y así eran cosas raras, pero la verdad pues era el momento en que la gente estaba muy metida en el rock como que en ese momento había llegado a lo más alto, aparte de los acontecimientos que habían pasado en los 60s, de los cafés cantantes. Fue algo importante para que los jóvenes de esa época fueran creciendo con el movimiento de rock, sobre todo mexicano. Y después vendría pues la represión, lo del 68, donde los jóvenes fueron pues también un poco atacados, y tenemos lo del 71, jueves de Corpus. Pero aún así los jóvenes pues ya tenían sus propias ideas. Como les digo, unos tenían un estilo y los rockeros tenían lo suyo. Entonces, pienso yo que ahí fue donde los que les gustaba el rock, pues estábamos enterados de que había pasado festivales como el de Monterrey, Woodstock, y acababa de pasar de Islas Guay, y de repente pues hacen la idea de las carreras, pero sin pensar a lo que iba a pasar, que se iba a hacer algo más grande. Pero yo pienso que gracias también a que esos programas de televisión, de radio y de las revistas, pues ayudaron mucho, porque ya muchos jóvenes ya tenían la idea ya tenían conocimiento de lo que era el rock en ese momento. Y pues por eso asistieron bastante gente, y gracias a esos medios de comunicación. Aparte de los artículos que pasaban como les comento, de los grupos, tanto mexicanos como internacionales, pues había otras cosas interesantes, anuncios, que luego a veces no les ponemos atención, y después les iré poniendo de otros que yo me acuerdo, por ejemplo, que le ponían del Café Cine, y o anuncios de conciertos de las mismas revistas. Como les digo, que había revistas que ya tenían su propio club, y a veces pues ponían lo que había pasado en esos conciertos, quién había ido. Y yo llegué a tener mi credencial de la revista Dimensión, pero nunca asistí a ninguno. Había a veces promociones de que te regalaban discos, pero no, yo nada más tenía mi credencial. Y lo interesante de esto es que pues recordemos que pues ya no hay esas revistas, y como que eso también ha quitado un poquito de esencia al movimiento. Ahora todo se ve más pues sobre todo en internet y en las redes sociales, y ahora hay muchos se interesan en hacer reportajes de rock. Pero fíjense que en aquella época en las revistas a veces hasta los músicos internacionales que llegaban a venir, pues les preguntaban cuáles eran sus influencias, y por qué habían entrado el rock y todo eso. Y pues como recordemos, las principales raíces del rock pues es el blues, y el jazz, y el gospel. Pero actualmente pues parece que ya eso ya se les olvidó,
y hay muchos grupos que pues bueno, muchos dicen que es evolución o que hay que abrirnos más a otros estilos y pues todo eso ha hecho que se pierda la esencia, pero en realidad los grupos de antes por eso sonaban, por eso llegaron a esa cúspide en los setentas, al principio de los setentas, porque pues sus influencias eran realmente de rock, pues ellos oían, en las entrevistas, ahí hay un artículo de un grupo que es Five Finger, que les vamos a mostrar, a donde le preguntan a los integrantes en qué grupos habían estado, y cuáles eran sus influencias y qué escuchaban. Ellos luego decían grupos de rock de diferentes grupos y también algunos mencionaban pues también oímos jazz, cosa que pues ahora se ha perdido y por eso sonaban como sonaban, sonaban más auténticos. Y eso pues ha perdido últimamente, pero pues recordemos que el rock, y hay grupos que cantaban en inglés y en otros en español, que en realidad ya muchos grupos habían hecho sus propia música desde los 60, pero a veces no habían tenido apoyo suficiente de las compañías, pero algunas llegaron a, a pegar y en los 70 pues ya empezaron a hacerlas en inglés. Por ahí algunos luego dicen, es que los grupos mexicanos no tenían un éxito pegajoso, ¿cómo no? Teníamos el caso de Nasty Sex, la de Spider de Bach y otras, pero sí, sí había grupos que llegaron a tener tanta influencia en los jóvenes de esa época. Y pues así como eso, pues había grupos que pues tenían influencia principalmente de esos estilos del blues y el jazz. Y como el Distrito Federal, pues ellos oían, pero no tenían realmente la idea de dónde venían, a comparación los del lado norte que estaban cerca de la frontera, pues ellos sabían distinguir entre un jazz, un blues, un funk, un soul, un ska, un, o un soul. Ellos sabían más o menos identificar más fácil que aquí como que todo lo fusionaban, pero no sabían exactamente de dónde venía el estilo, a diferencia de los del norte. Por eso los del norte como que estaban más avanzados. El caso es de Javier Batis cuando llegó a México, al Distrito Federal, que como digo Distrito Federal porque así es como se conocía antes, ¿no? La ciudad, México, Distrito Federal. Entonces ellos pues llegaban y cuando oyeron a Javier Batis que empezaron a decir, pues este es el blues. Llegué a ver lo que decían acerca de lo que pasó en el festival de cuando vinieron los Bears. También llegué a ver reportajes de cuando llegaron los Doors. O otro reportaje cuando estuvieron Christie, que a veces sí asistí. Cuando vino también Sangre, Sudor y Lágrimas de otros y de los mexicanos, pues se llegaba a narrar lo de donde iban a tocar algunos grupos cuando eran los cafés cantantes o cuando estaba los primeros lugares de rock de tardeadas que había a finales de los 60 y principios y después en los 70. Aparte también había partes donde había cartas que mandaban los lectores y ahí pues a veces pedían los grupos que querían que reportajes de los querían que hubiese en la revista y a veces mandaban dibujos, a veces no, algunos hasta buscando novia o cartas así, amistades. Esas eran algunas de las cosas que pasaban de la revista. Entre las que me acuerdo de Vladimir, que recibía muchas cartas, y recuerdo también en la revista Rock Pop, que también pasaban, bueno, en varias revistas pasaban eso. En las revistas salían algunas cómics como El Greñudo Gato, aparte también que por ahí luego les pondré, de Ecologito,
salió una revista que se llamaba Simón Simonazo, un cómic que causó sensación a la generación de esa época. Ese fue algo más profundo de las aventuras de que pasaban de unos personajes que les gustaba el rock. Los personajes de esta revista, pues era la que se hacía nombrar la Clica Infernal, y los personajes eran Simón Simonazo, el Patas y el Enano. Luego se metían en problemas que trataban de reflejar las situaciones del momento de la juventud de esa época. También hubo otra parte de la revista que tuvieron una parodia de Kiss. Como sabemos, los Kiss ya tenían su propia revista, que era de un cómic, pero era como a la mexicana. Y la revista empezó pues a finales del 78 y duró 10 años. La revista tuvo 448 números, de los cuales pues yo todos los tenía. Por desgracia, pues a veces pasan cosas y pues así como esta revista, pues otras tuve problemas y pues no las tengo. Y la revista llegó hasta el 88 y ahí fue cuando pues físicamente ya no salió. Pero se ha intentado y creo que es justo que se le haga un reconocimiento al dibujante y a los creativos, que realmente pues es una revista de rock. Como siempre al rock no se le hace mucho caso, pero creo yo que es justo que se les haga así como se le ha hecho a la familia Burrón. Creo que a esta revista también merece tomarse en cuenta. Esperemos que las autoridades culturales un día tomen nota de esto. Se han presentado en el Chopo y pues han hecho ahí algunas presentaciones de sus revistas, playeras, y algo que ha influenciado de esta revista es que hay un grupo que se llama Patas Locas, que por cierto tiene varios discos, y entre ellos este grupo representa el personaje de El Patas. Aparte también ha hecho algunas grabaciones con personajes del Kiss que hablan acerca que son unas parodias acerca de las cosas que suceden. Bueno, pues espero que les guste este grupo. Pues la anécdota es de que Gene Simmons se enteró de la revista y pues le gustó, pero en esta ocasión el editor le contactó al manager de Kiss pues para que hicieran una firma de autógrafo. Por desgracia, el dibujante en ese momento se enfermó y ya no se pudo hacer un reconocimiento al señor Moraliux. Esperemos que siga con el proyecto, pues que haya una oportunidad, que sería pues volver a revivir esos momentos de esa gran revista. Y al señor Kiss esperemos que pues alguien les haga justicia.